muchas veces la gente no entiende la importancia de eso, de con quién creces, de qué personas eliges para tener a tu alrededor, porque no se trata de los miles y miles de seguidores, sino se trata de tu entorno más cercano, de a quien ves crecer, de a quien ayudas a crecer y de quien te ayuda a ti también a crecer. Este es el hogar de quienes crean para el mundo y de paso lo transforman. Acá viven los podcasters y los streamers, los diseñadores y los músicos, los marketers y los artistas, los que hacen contenido a las 2 de la mañana y los que llevan años construyendo algo propio. Esta es la casa de millones de creativos. Esta es la casa de Midi. Bienvenido a casa. Las marcas, empresas o productos mencionados en este episodio no implican un respaldo formal de Midi. Las opiniones de quienes nos acompañan como invitados son personales y no representan necesariamente la postura de Midi. Influencia, posicionamiento y el arte de construir tu reputación. Estamos aquí con un invitado que para mí es demasiado especial, que lo conozco desde hace bastante tiempo, que creó o hizo todo el lanzamiento de mi primer negocio, entonces eso fue hace 13 años. Estamos aquí con Cami Pardo, que conoce no solamente el tema influenciadores, pero sino que todo lo que va alrededor del Creator Economy. Cami, bienvenida a la casa de Isa, Midi. muchísimas gracias por esta invitación. Lo que tú dices también es súper importante para mí y especial estar al lado tuyo porque nos conocemos hace más de 10 años, entonces seguramente nos hemos visto crecer. Estamos viejos. Estamos viejos. No quería llegar a ese punto, pero ya que tú lo Pero dijiste, toca decirlo, ahí vamos. toca decirlo. Bueno, mi Cami, cuéntanos un poquito de ti, de toda tu trayectoria, qué has hecho, en qué has trabajado, porque yo sé que tienes un enfoque muy específico, pero has hecho de todo. Sí, yo digamos que he trabajado en todo, soy comunicador social y periodista, tengo una maestría en relaciones públicas y comunicación. He trabajado en todo, hasta en el sector público, en la Cruz Roja, en voluntariados, pero la vida justamente y digamos como la construcción de toda mi red y de contactos hizo que me fuera hacia el lado de las relaciones públicas. De manera muy natural y de manera muy espontánea terminé haciendo eso. Entonces terminé en el mundo de los eventos, de las convocatorias, de las comunicaciones, de la prensa y por supuesto en un fenómeno que pues ha sido el protagonista en este tema en los últimos años, que es el influencer marketing y que le ha quitado o le ha robado espacio a la prensa y a otras estrategias de comunicación y ha tomado mucho protagonismo, como lo decía. Entonces ya son algunos años de independiente con mi agencia de comunicaciones y ahí vamos trabajando mucho, muchos segmentos. Empezamos, digamos, un poco con el tema del lujo, la moda, el entretenimiento, pero pues hoy en día hemos ampliado el espectro y nos hemos ido a otros segmentos, a gastronomía, a viajes, a estilo de vida, incluso a economía. Cuéntanos en toda tu trayectoria cómo has visto ese cambio, de cambiar mucho de prensa, ahorita mucho con influenciadores, todo el tema de marketing ha cambiado drásticamente. ¿Cómo es eso? Ha cambiado muchísimo porque digamos que anteriormente una de las plataformas o de las herramientas más comunes que tú le ofrecías a tus clientes de difusión, de visibilidad, pues por supuesto era la prensa, ¿no? Luego hace pues, unos años, ya con el surgimiento de las redes sociales, de Instagram, de TikTok y de una cantidad de redes sociales que pues incluso nosotros no conocemos en otros lugares del mundo, pues los influenciadores y los generadores de contenido, que es como les gusta que los llamen hoy en día, pues han ido creciendo y han ido como comiéndose una parte de la torta mucho más grande, relegando y dejando de un lado mucho a los medios de comunicación. Por eso los medios de comunicación de una u otra manera han entrado en crisis. Tú ves el caso de Colombia. Colombia hace 10 años tenías, pues como relacionista público para ofrecerle a tu cliente, tú tenías 10 20 revistas. Hoy en día tú tienes 3 4 revistas nacionales en las que tú puedes promocionar tu producto y el impacto no es tan grande como el impacto que tiene un creador de contenido. Entonces, por eso hoy en día, de acuerdo al objetivo igual que tú tengas con tu cliente, te sirve más uno o el otro. O digamos que
la gente le sigue siendo fiel a los medios de comunicación por un tema un poquito más como de, y sobre todo las generaciones como las nuestras, un poquito más viejitas, Volvemos a lo mismo. seguimos creyéndole a la prensa, al impreso, porque es un poco estatus, reputación, prestigio, ¿no? Es muy difícil de conseguir, pero efectividad, tiene mucha más efectividad hoy en día un creador de contenido. Ahora no sabemos qué vaya a pasar, todo cambia muy rápido, todo está cambiando, ¿no? Antes un creador de contenido nos metía los dedos en la boca y todo parecía muy espontáneo, muy natural, ¿no? Hoy en día ya sabemos que lo que promociona un creador de contenido es como un comercial de televisión. Ya ni uno intenta parecer muy natural y espontáneo, sino que ya uno sabe que la gente ya sabe que estás contratado y simplemente es un tema de visibilidad. Que hay una Entonces todo, producción y todo. exacto, todo ha ido cambiando mucho. eh, los medios de comunicación hoy en día también están apuntándole mucho a lo digital, ¿no? Por ejemplo, ya hace unos 5 años habían desaparecido publicaciones como Fuxia, como Soho, como Jet Set. En Colombia todas habían desaparecido. Hoy en día todas volvieron a aparecer con otros formatos y dándole muchísima más fuerza al tema digital, a las redes sociales. Se han ido transformando y apalancando en las redes sociales, ¿no? Entonces volvieron a aparecer, pero con otra dinámica, con otro lenguaje, con otras narrativas, con otros formatos, en otras plataformas. Se han tenido que adaptar a los tiempos para poder sobrevivir o para volver a surgir. Pensando en empresas que están lanzando un producto o que en general se están relanzando o quieren aumentar ventas o lo que sea, todavía hay mucha gente que no sabe cómo entrar a ese mundo de creadores y lo que está pasando ahorita con marketing es que casi que si no estás con influenciadores o en general con toda esta parte digital, no estás en nada. ¿Qué le dirías a el dueño de una empresa? Ahí todavía hay muchos, volviendo a una generación no tan nueva, que están como escépticos, que no saben eso cómo funciona. ¿Cómo entran a eso y cuál puede ser el impacto para, yo creo que en este momento cualquier empresa, porque uno está viendo tanto B2C como B2B Ujú. y le están metiendo un montón a toda la parte B2B también? Sí, yo creo que hay mucha gente que es muy escéptica y también hay mucha gente que ha tenido muy malas experiencias. Y ha tenido muy malas experiencias por una razón muy simple y es porque no ha utilizado o no lo han orientado para utilizar a las personas que debe utilizar, ¿no? No ha hecho una curaduría, ¿no? No ha logrado encontrar personajes em, que tengan la esencia de su marca, que comuniquen por default lo que tu marca quiere comunicar. Y creo que eso es clave a la hora de, digamos, como utilizar esta herramienta o utilizar estos personajes. Entender quién puede comunicar lo que yo quiero comunicar, qué tipo de personas yo quiero tener, qué tipo de personas quiero que me representen, qué público tiene esas personas de las cuales yo me estoy valiendo. Entonces, por ejemplo, hay gente que piensa que porque determinado creador de contenido, celebridad o influenciador que esté en redes sociales tiene 4 millones de seguidores, ya, yo lo La totié. contrato a fulanita XXX que tiene 4 millones de seguidores y voy a ir a la fija. Y resulta que invierten un montón de dinero porque esto es una opinión impopular, pero sí siento que los creadores de contenido se han desfasado en los 100%. valores que cobran. Es una cosa que raya en lo ridículo muchísimas veces. Em, entonces, claro, tú inviertes un montón de dinero, tienes unas expectativas grandísimas del resultado, esperas que porque pusiste tu producto en las manos de tal persona, ya van a llegar al otro día y se te agotaron las existencias de tu producto. Y resulta que es que el público, que seguramente, por ejemplo, tú tienes una marca de lujo y tú contratas una persona que tiene cantidad, pero esas personas no viven en tu ciudad, no tienen el poder adquisitivo que tú necesitas para tu producto, no les interesa, perdiste el tiempo y perdiste la plata que invertiste. Entonces, consejo para esas personas que están tratando de llegar a su público determinado, valiéndose de un fenómeno,
puede ser muy útil, ¿cierto? Y que ha transformado la manera de hacer mercadeo y comunicaciones, es primero hacer una buena curaduría. Muchas veces es mejor calidad que cantidad. No necesariamente porque una persona, un creador de contenido, tenga muchísimos seguidores, significa que le va a llegar a tu público, ¿no? Y también entender qué es lo que quieres. Ventas, visibilidad, reputación. Hay creadores de contenido que te pueden dar todas las anteriores, pero hay unos que en particular te pueden ayudar en un propósito específico, ¿no? Entonces eso les diría, como mucho cuidado con la curaduría. Ahora, hay unos influenciadores que han llegado a 4 millones de seguidores y hay unos que están en 10.000, en 15.000 y hay una gente que dice, en este momento es mejor llegar a los chiquitines porque la gente les cree más antes de llegar a los grandes. Hay otra gente, mucha gente que dice, yo prefiero llegar a los grandes. Si yo soy una empresa, ¿qué debería pensar antes de escoger qué influenciador realmente es el que debería hablar de mi producto? Porque si yo estoy invirtiendo en eso, obviamente está la parte de awareness y todo eso, pero muy probablemente lo que quiero es que esa vaina después vuelva a mí en plata, en ventas, en lo que sea. Lo que te decía, un poco entender cuál es el objetivo, qué quiero primero. Muchas veces lo que te decía, quiero las tres cosas a la vez, o muchas veces mi prioridad en un inicio es, bueno, yo estoy empezando, ¿cierto? Yo voy a tener marketing digital, voy a vender también en redes sociales, ahorita también necesito muchos seguidores. Bueno, como estoy necesitando de seguidores, le voy a dar a la que tiene muchísimos seguidores para que me traiga un público, así no sea mi público objetivo, porque en este Ujú. momento necesito masa, necesito números, también es válido, ¿cierto? O yo necesito compras, me va mejor con alguien que tenga un público determinado, más pequeño, que yo sepa que le voy a llegar a la gente que yo necesito llegarle. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que entender es el objetivo que uno tiene. Ya cuando tú tienes claro el objetivo, ya tú haces la curaduría y buscas la persona que te pueda ayudar en el objetivo específico, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy tenía un evento para una marca de ropa deportiva, pero de montaña. Entonces, ¿de qué me sirve a mí llevar a una influenciadora de moda que no sale de su casa, ni de las ferias de moda, ni el Bogotá Fashion Week? No me interesa, no me interesa, me interesa más una persona que sea deportista, ¿no? Que haya pisado una montaña en su vida, que haya subido Monserrate alguna vez en su vida. O sea, tienes que tener mucho cuidado con eso. Y ahí está la clave, entender qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito y la curaduría ante todo. El tipo de perfil 100%. Hay un cambio ahorita, nos fuimos de físico a digital y ahorita con todo lo de AI hay mucha, bueno, se está hablando mucho de que todo se está volviendo otra vez a eventos, a estar contigo, a estar en persona, porque eso es lo que realmente está creando esos vínculos que en esta última época como que todo el mundo se había pasado 100% digital. ¿Eso cómo lo estás viendo? Porque estamos viendo mucho en Estados Unidos, estamos viendo mucho en Europa, que están haciendo y invirtiendo mucho en esos eventos presenciales. Aquí en Colombia y en Latinoamérica, ¿cómo lo estás viendo? Me resuena totalmente lo que dices y justo esta semana estaba leyendo un artículo sobre la nostalgia de los años 90, ¿no? Entonces, de Sí. cómo todo el mundo está volviendo a los años 90, pero no solamente los que, yo soy cuarentón, bueno, 39 todavía, en 2 meses tengo 40 años, viví los 90, crecí en los 90, entonces lo lógico sería que yo tuviera nostalgia de los 90 porque yo lo viví, pero el fenómeno que se está presentando con las nuevas generaciones que ya nacieron en lo digital, ¿no? Porque yo fui la última generación, yo soy millennial, fui la última generación que vivió los dos mundos. Lo que leía era que justamente todo es tan digital, todo es tan irreal, todo es redes sociales, todo es pantallas, que estas nuevas generaciones ven en los 90 algo fascinante, porque es lo real, es la experiencia,
¿no? Y por eso esa fascinación con los 90 de estas nuevas generaciones que yo no entendía. Por eso estas nuevas generaciones, si tú ves los creadores de contenido, hasta el uso de las cámaras digitales, ¿no? Entonces usar los filtros que se usan para que se vea un poco más real, no tan perfecto, no tan el filtro, no todo tan perfecto, sino volver a eso, a lo natural, a lo real. Lo mismo pasa en esto. ¿Cierto? Es volver a lo experiencial, a lo real, a lo natural, a lo que tú entras en contacto con la gente. Yo es que sí soy muy así. Yo soy una persona que necesita conversar, necesita ir al banco, hablar con una persona, ¿Así? hablar con un ser humano que me escuche, no con un robot, ¿no? Yo, imagínate, soy resistente a eso. Ahora la gente está generando mucha resistencia y por eso está volviendo a eso, al evento, a la experiencia, a lo real, a lo natural. Con el tema de la cámara, me compré una rosada digital que se llama Barbie. Es espectacular. Pero ¿Ves? entonces eso, ¿cómo lo puedes llevar o las marcas cómo pueden empezar a implementar eso? Porque yo creo que hicieron un cambio de mentalidad completa, nos vamos a lo digital, todo es 100% con AI, solamente nos vamos a enfocar en eso y ahorita lo que está pasando, estás diciendo las nuevas generaciones, pero eso también está para el resto de las generaciones o solamente las nuevas. Y si yo quiero empezar a implementarlo dentro de mi compañía para que yo pueda tener tanto lo digital como lo físico, ¿cómo doy ese primer paso? No es tanto dar el primer paso, sino un poco eh, entender que también se trata de fidelizar a un público y de generar un relacionamiento. Antes, fíjate tú, em, el éxito de los eventos, y me acuerdo cuando hice tu primer evento de tu gimnasio y todo, era como entre más personas llevemos, ¿no? Entre más personas llevemos. Todo justo cambió a no necesito llevar 80 personas al evento, sino necesito llevar a 10 personas con las que además yo pueda conversar, con las que yo pueda interactuar, que yo pueda capitalizar, que yo pueda volver a tener en mi lugar o que realmente se convierta en embajador de mi marca. Porque pude conversar con ella, porque le pude explicar, porque pudimos vivir una experiencia juntos, porque pudimos entender la esencia de mi marca, ¿no? Hoy, vuelvo al ejemplo de hoy éramos 10 personas en una montaña, 10 personas en una montaña entendiendo por qué se necesita un estilo de tela específico para ir a una montaña. Porque el ser humano suda, porque y la directora de la marca explicándonos de manera muy estratégica y muy inteligente por qué esto funciona así, por qué diseñamos este pantalón así, vestimos a todas las personas que iban con la marca, por supuesto, y era in situ, en el lugar perfecto con la persona de la marca, con poquitas personas muy curadas, muy específicas, explicándoles cada detalle y cada cosa, viviendo una experiencia memorable que todos van a recordar. Entonces es un poco entender eso y entender siempre que esto para mí es súper importante y yo creo que hoy en día creo que es importantísimo que la gente lo entienda, que porque nos hemos reducido a los números, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué hace 22 años a Bogotá y yo conocí a alguien de Bucaramanga o alguien de cualquier lado, yo soy de Bucaramanga, la primera pregunta como para ubicarte y todo era de qué colegio eres, cien por ¿no? ciento Cierto, eso era antes, que era un poco ridículo. Hoy en día es como, ¿cómo es tus redes? ¿Y cuántos números tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? Y ahí ya te clasifica y Sí. entonces todos creemos que los números y estamos viciados por los likes y no entendemos que el capital social, que las redes, que el network no te funciona si no hay un relacionamiento. ¿Me entiendes? Entonces es muy diferente. Entonces es más la experiencia, es más la calidad, es no dejarnos llevar por los números, es otro cuento completamente distinto. Dividamos entonces los brand ambassadors y te pagué a ti one time, se acabó.
¿Cómo es la diferencia de eso? Porque yo creo que hay muchos influenciadores que le estaban pagando hoy por esta marca, mañana por la otra marca, el siguiente por la otra marca, y ahorita por ese tema de relacionamiento está pasando es que yo quiero que tú trabajes, es más, estamos viendo que muchas marcas están trayendo de socios a los mismos influenciadores para que sean la cara visible ante el mundo de ese producto o de esa compañía. Yo le digo prostitución digital. Yo siento que, cien por o ciento sea, pasa un montón y entonces tú ves que hoy, de pronto ahora, pues uno puede juzgar, ¿no? De pronto la gente y los creadores de contenido nuevos en su afán de sobrevivir, uno, válido, pero también de ser vistos, que es como esa ansiedad que hoy en día tenemos todos, ¿no? Como por el mismo fenómeno de las redes sociales, como la validación, el like, la visibilidad, ser vistos, ser vistos, ser vistos, como que la gente cae en el error de aceptar muchas cosas. Entonces hoy los ves en un evento de Kia, mañana lo ves en un evento de Cupra, pasado mañana de Mini Cooper y el otro, ¿no? De Tesla. ¿Y eso qué genera? Que el consumidor pierda la confianza, que no haya coherencia, ¿no? Por eso yo sí siento que es muy interesante cuando los embajadores de marca se comprometen con una marca, pero eso también depende de la marca. Que entienda que no tiene que estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, sino que es una relación que a largo plazo genera confianza en el consumidor. Tú ves y el embajador de Nespresso, yo me acuerdo, yo vivía en Europa, en Bruselas, hacía mi maestría año 2012, 10, y el embajador de Nespresso era George Clooney. Ujú. Y hoy, ¿cuántos años después? No sé, 2026, sigue siendo él. Y se convirtió en toda una institución y uno se casó con Nespresso y entendió que la esencia de ese personaje y lo que ese personaje representa es lo que la marca representa y es súper válido y confías, ¿no? Y crees y quieres comprar, ¿no? Pero cuando tú ves que cambian y cambian y cambian y cambian y cambian, yo entiendo que muchas veces hay un propósito y el propósito es tratar de llegarle a distintos públicos, pero tú tienes que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas entre llegarle a muchos públicos, entonces tú quieres llevarle a este público, entonces voy contratando y contratando al uno y al otro, pero también en casarte y tener embajadores de marca que respiren tu ADN y que se conviertan en lo que tú eres. Entonces para mí es mucho más válido eso que Ir ir rotando rotando y rotando y mucho. rotando de manera acelerada y desesperada. Porque eso a largo plazo, ni siquiera a largo plazo, a corto y a mediano plazo, genera un efecto contrario. Entrando a ese tema, hay un concepto súper importante que creo que tenemos que entender, que es la influencia como capital social de los influenciadores. O ahorita vamos a dividir y quiénes están dentro de influenciadores y sus élites y todo eso, pero ¿qué es lo más importante en eso? Yo creo que lo que acabas de tocar es súper importante porque si yo voy a trabajar con 500 marcas, ¿quién soy yo? ¿Cuál es? Yo soy auténtico ante la gente que me está siguiendo, si yo no, ¿cómo debería, si yo quiero ser influenciador? Y eso es lo que quiero hacer a futuro. En el podcast pasado estábamos hablando de tratar todo como una empresa realmente. ¿Qué le dirías a una persona que apenas está empezando? Yo siento que para uno poder generar un nivel de influencia, o sea, ser influenciador, es decir, modificar la conducta de una persona, la toma de decisión de alguien, em, tengo que tener algunos atributos o elementos muy en cuenta. Uno muy importante, es la autenticidad, que yo creo que eso no solamente en las redes sociales, sino en la vida, ¿no? La autenticidad. Y caemos mucho en intentar encajar y bueno, X y Y, pero la autenticidad. Y el otro que te decía es la coherencia. Y va muy encaminado a lo que estábamos hablando antes. No soy coherente si estoy hablando de una marca hoy, de una marca mañana, de una marca pasado mañana, o si yo nunca en la vida he pisado un gimnasio, pero empiezo a hablar sobre una proteína, no tiene sentido. Entonces, mi consejo a un creador de contenido, a un influenciador es
primero ser muy auténtico, porque creo que la autenticidad es lo que más funciona. El que es auténtico de verdad la saca del estadio. Dos, esa coherencia de pronto no dejarse llevar por la ambición, por lo que sea, sino ser muy coherente. Yo tengo muchos influenciados, yo trabajo Desde los dos desde lados. los dos lados. No soy creador de contenido, pero por alguna razón accidental terminé con muchos seguidores, eh, de pronto por el entorno en el que trabajo, Claro. pero también soy relacionista público, entonces todo el tiempo estoy contratando creadores de contenido y muchas veces, y me gusta mucho que muchas veces hay algunos que la tienen muy clara, Isa, y me dicen, no, esa marca no resuena conmigo, no va conmigo, no es mi estilo, o no porque tal cosa, y uno tiene que aprender a decir que no. No porque es que me salió una campaña nueva y me salió otra campaña y me salió otra. No. Acepta lo que de verdad resuene con tu esencia, lo que sea coherente con tu estilo de vida, lo que sea coherente con tu propósito. Por eso vemos un personaje como Laura Tobón, que es un personaje tan exitoso, que se ha catapultado en los últimos 3 años de una manera increíble, porque ella es muy coherente. Laura Tobón a mí me ha dicho que no, no puedo decir las marcas, no las voy a hacer quedar mal, pero como a 3 marcas me ha dicho, no, Cami, no me gusta, no es mi estilo, no va con mi esencia, y eso es muy válido, y más que válido, es muy inteligente, Pensando a largo plazo. pensando a largo plazo y pensando en lo que tú estás construyendo. Una persona como Laura Tobón es aspiracional en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque es exclusivo, porque es prestigioso, porque, ¿no? Y por eso la gente la busca tanto. Y por eso llega a los escenarios que llega y llega a los espacios que llega, porque ha sabido decir que no a lo que ha tenido que decir que no. Eso es extremadamente importante. Volviendo un segundo al tema de aspiracionalidad. ¿Cómo o lo que he leído mucho y lo que he visto mucho es en un mundo que hay tanto contenido, tantas cosas, y normalmente se meten a ver y a ver y a ver y empiezan como a copiarse de otra gente, cómo una persona logra realmente quedarse auténtico en lo suyo, pensando a largo plazo, pensando estoy construyendo esto porque quiero llegar a este punto, cualquiera que sea tu punto, pero sin caer como en el TikTok, el baile, el no sé qué, simplemente para poder tener más seguidores. Lo que te decía, yo creo que te voy a repetir lo mismo acá en este caso y es siendo fiel a lo que uno es. Y no está de más sin llegar a perder la espontaneidad, que también creo que es tan importante en el camino, no estar como tampoco tan cerrado. Sí siento que es importante uno tener una hoja de ruta. Yo creo mucho como en eso, como en construir una hoja de ruta y entender qué es lo que quiero. Entonces, a mí lo que me gusta y me apasiona es la moda. Ah, ok, es la moda. Entonces, pues yo no voy a hablar del casino. Pucha, el casino me ofreció $2.000, pero es que lo mío es moda, ¿no? Entonces, tener mapeada la hoja de ruta, entender cuál es mi propósito como creador de contenido, con qué es con lo que yo resueno, qué es lo que a mí me apasiona y entender que si quiero llegar a ese camino, pues tengo que ser coherente. Creo que he mencionado esta palabra un montón de veces en estos minuticos, pero sí la coherencia. La coherencia yo creo que es clave en ese sentido y en ese camino. Y cuando tú eres coherente, fiel a tu esencia, eso funciona y hace que tú seas, que resaltes, que te diferencies de los demás sí o sí, que no seas uno más que va a todos los eventos porque tengo que ir a todos los eventos y que va a todas las marcas porque tengo que ir a todas las marcas y me tienen que ver en todos lados. No, porque lo exclusivo hace que se genere aspiracionalidad, ¿cierto? Entonces, si tú estás, eliges en donde quieres estar, pues eso lo va a ver tu consumidor. 100%. ¿Cuál es la diferencia de un influenciador, un creador de contenido y un socialité? Bueno, a ver, yo siento que
No existe tampoco tanta diferencia entre un influenciador y creador de contenido. Yo creo que lo que pasó es que se perrateó el término influenciador Ujú. y entonces todo el mundo empezó a decir, no, yo no soy influenciador, yo soy generador de contenido. Hombre, tú puedes ser generador de contenido y no generar influencia en nadie. Eso puede suceder. Pero igual es un poquito lo mismo. Un socialité sí es muy diferente. Un socialité puede no tener redes sociales. Así de sencillo. Simplemente un socialité es una persona que de una u otra manera se mueve en un espacio específico de poder, ¿no? En el que exclusivo, en el que todo el mundo quiere estar, ¿no? En determinados lugares. Entonces, por eso te decía, entonces, un generador de contenido puede no generar influencia, ¿cierto? Un influenciador puede no generar un contenido de calidad Ujú. también, y aún así ¿Tiene influencia? tiene influencia por su discurso, por su narrativa, sin tener un contenido muy técnico, espectacular. Y un socialité puede no tener ni siquiera redes sociales, simplemente moverse en determinados entornos de poder, de exclusividad y de influencia. Yo, por ejemplo, soy fan de los socialites o de personas que también me funcionan con el word of mouth, con el voz a voz. Personas que representan muchísimo sin necesidad de tener redes sociales. Y eso aún puede ser muchísimo más poderoso. A mí eso sí que me genera como admiración, ¿no? Eh, Te voy a dar un ejemplo, no sé, porque además, ojo, a muchas marcas ni siquiera les interesan los creadores de contenido, sobre todo a las de lujo. Ahí vamos a entrar ahorita a Sobre todas todo a las las de marcas de lujo, lujo. a una marca de lujo le interesa más acá, voy a hablar súper, ¿no? Sectorializado, pues, Bogotá, ¿cierto? Localizado es la palabra. Entonces, Bogotá, una marca de lujo, es mucho más feliz si me llega un personaje como Vicky Turbay, que es un personaje que tiene la colección de arte más grande de este país en su casa, que es un personaje clasudo, con un entorno determinado, que su entorno tiene cierto poder adquisitivo, es mucho más representativo y tiene mucho más power que de pronto una persona con un masivísima, pero que su público está en otras ciudades del país, en otro entorno, ¿no? Entonces yo amo los socialites y amo esos personajes que me generan influencia más allá de un baile, más allá de una estética determinada, sino porque tiene un contenido, porque tiene un power, porque tiene una fuerza, porque tiene un background, porque tiene un camino recorrido, ¿no? ¿Qué tan importante es para una persona que quiere ser, entrando ya a toda la parte de lujo, que quiere estar en ese mundo, quiere estar en moda, quiere estar en toda esta parte exclusiva, pero en este momento redes sociales se han convertido entre más vulnerable te muestres, entre más el día a día, que salí, que el café, que lloré, que no sé qué? ¿Cómo es como esa diferencia? Porque súper exclusivo es de pronto no tan, la palabra no es auténtico, pero como que no mostrando en el día a día y ahorita lo que está pasando, de lo que he visto, y ahí me corriges tú, es que entre más uno muestre todo lo que está pasando, más van a conectar contigo. Yo creo, y para mí es súper importante, y he visto en las marcas con las que he trabajado, por ejemplo, te voy a dar un caso. Yo tengo una marca, un cliente que es este Bioderma, que es skincare. Ujú. Em, Me he dado cuenta que cuando tú tienes un sustento, eso es lo más importante, cuando hay conocimiento. Entonces, por ejemplo, hay un caso, todas las influenciadoras mueren por skincare, mueren porque uno los invite, mueren porque uno les regale, mueren porque eso es así. Pero, por ejemplo, hay un personaje en Bogotá que se llama Oriana Hernández, que es apasionada del skincare. No tiene más de 4.000 seguidores, creo, 5.000 seguidores. Pero todas las marcas de skincare la quieren en sus eventos y Ujú. todas las marcas de skincare la quieren contratar y nos la peleamos. ¿Y nos la peleamos por qué? Porque ella sabe de skincare, porque tú le mandas una crema, sacas un nuevo producto y ella no es como, me llegó mi producto,
no sé qué, bla, bla, todo muy visual, que está Ajá, muy bien, ¿cierto? sí. Sino que ella es como, ustedes no saben, este tiene un péptido, me estoy inventando, una hormona, que no sé qué, bla, 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 que lo que hace en tu piel y te explica de una manera que te das cuenta que sabe, pero es una manera de explicar que no va tampoco a lo científico, al metalenguaje que tú no entiendes, sino que ella con su conocimiento, que es bastante profundo, te explica y tú entiendes que ella está explicando el producto perfecto. Y eso le encanta al cliente y eso también le gusta al consumidor. Pero el cliente lo valora demasiado, porque es que te desmiembra la crema, te explica sobre el componente y el cliente valora demasiado eso. Es Eh, diferente, Es diferente, es pero auténtico. es auténtica, pero además hay sustento, hay conocimiento. No se trata solo de hacer el unboxing, se trata de entender el producto, de comunicar el producto de una manera muy estratégica con conocimiento, sin saturar, sin verse demasiado científica tampoco, sino explicándote, llegándote, haciéndote entender por qué esa crema la usas de noche, por qué de noche sus componentes son mejores para tu piel. Entonces tú ya entiendes y armas tu skincare a partir de el conocimiento que ya te transmitió. Entonces siento que eso, el sustento y el conocimiento, el background y también la pasión que tienes sobre determinado tema, haces que te vuelvas muchísimo más atractivo para un cliente de lujo, así no tengas los 300.000 seguidores. Listo. Entrando en ese tema de brand deals, yo creo que hay tantas cosas que pueden pasar. Los creadores, pensando creador como cualquier persona que está creando contenido, puede tener y puede monetizar sus redes sociales. ¿Qué es lo primero? Si llega una marca a decirme, oye, yo quiero trabajar contigo. Y yo estoy pensando a largo plazo, yo quiero que realmente eso se vuelva una marca bien establecida, yo como persona, pues, ¿qué es lo que debería mirar? O sea, tú preguntas del cliente al Al influenciador, influenciador o sí, del influenciador de la no, de marca, la marca hacia mí. de la marca hacia ti, em, que conozca tu producto, por supuesto, o sea, que sepa, pues seguramente no muchas veces conoce tu producto, porque yo puedo llegar con un producto completamente novedoso, pero que entienda el segmento, que entienda la categoría, ¿sí me entiendes? Es decir, si yo llego con una marca de skincare, pues que sepa de skincare, o por lo menos que sea usuario de skincare. Entonces eso es lo primero. Em, que su estética, que su manera de comunicar, sea coherente con mi estética y con mi manera de comunicar y con el espíritu de la marca. Entonces creo que esas dos cosas, ¿no? Entonces que entienda de qué está hablando, en primer lugar, pero que resuene con el espíritu de mi marca, ¿no? Si mi marca es una marca juvenil, pues tengo que buscar una persona joven, fresca, jovial, espontánea, ¿no? Entonces, entender un poco de eso. Y por el lado del influenciador hacia la marca, Exactamente lo mismo. pensar siempre a largo plazo. Exactamente lo mismo. ¿Es una marca que yo usaría o no usaría esa marca? ¿Yo me subiría en ese carro o no me subiría en ese carro? ¿Yo iría a ese hotel o preferiría otro? ¿Ese es mi estilo o mi estilo es completamente distinto? ¿Yo uso chaquetas o no uso chaquetas? ¿Yo uso esto o uso lo otro? Es muy sencillo. Es preguntarte si tú como consumidor comprarías o no eso. Ya, esa es la primera pregunta. ¿Lo usaría o no lo usaría? Si yo no lo uso, ¿yo cómo voy a vender algo que no usaría? cien No por tiene ciento sentido. Entonces, la pregunta de un creador de contenido, la primera pregunta que se debería hacer es esa. ¿Lo usaría o no lo usaría? ¿Lo compraría o no lo compraría? Si yo no lo compro y aún así acepto comercializar, vender, comunicar ese producto, eso se nota. Eso se nota inmediato. Por muy hábil que tú seas en la comunicación, eso se nota, porque tú no tienes referencias, no tienes referencias en lo absoluto, y eso es muy evidente. Volviendo ya como al global del creator economy completo, tú eres muy Colombia, pero también has trabajado en toda Latinoamérica. ¿Cuál has visto
que ha sido el problema más grande para poder conectar, digamos, marcas con influenciadores y que esa relación funcione realmente? Mm, yo creo que el problema más grande que hay es precisamente que no ubican a los influenciadores que tienen que tener en su marca. Entonces, eso es tan sencillo como cuando, eh, no sé, tú invitas a un financiero que nunca en la vida ha jugado tenis a jugar tenis. No funciona. Así de sencillo. Entonces, entender em, que esa gente resuena o no resuena con mi marca es lo principal, lo que hablamos al principio, la curaduría. Si no existe una buena curaduría, no vamos a tener una buena relación y no va a funcionar. Yo no sé si has visto que en este momento empresas gigantescas, Anthropic, OpenAI, todas estas empresas gigantes, PayPal, todo, ya están empezando a contratar Head of Content. Eso se está volviendo una de las posiciones más importantes porque AI es una cosa, pero es muy diferente que a mí me den la mejor cámara del universo a tomar una foto que yo no tengo ni idea cómo utilizar esa herramienta, digamos, de la manera correcta, a que alguien que sepa de fotografía le den un celular y puede tomar mejor foto que la que yo estoy dando. Eso pasa lo mismo en toda la parte de creación de contenido. Y hoy todo, casi que el 100% es contenido. Toda la parte de distribución es contenido y todo lo que hemos venido. A mí una cosa que yo no sé si has visto, que Spirit Airlines se quebró. ¿Y viste lo que pasó? Llegó un influenciador a decir, vamos a comprar Spirit Airlines. La capacidad que puede tener un post, una persona, todo, yo creo que apenas las marcas se están dando cuenta de eso. Pero todavía muchas marcas no están empezando y no saben cómo empezar porque hay tantas vainas que uno supuestamente debería hacer. Instagram, TikTok, Substack, el newsletter, bueno, todo lo que uno tiene que hacer. Antes decían, empieza con una plataforma. Ahorita una plataforma es suficiente. Dependiendo, porque es que todas las plataformas también tienen un público distinto. Entonces también depende del público al que tú quieras llegar, el segmento poblacional, la edad. ¿Tú cómo le llegas a una persona de 55 años con TikTok? No le llegas. Así sencillo. Yo tengo 40 y no tengo TikTok, me niego. No quiero una red No es social más en mío. mi vida, ya soy muy esclavo, ya suficiente. Pero depende de eso. Entonces, si tu producto tiene un segmento poblacional un poquito más amplio, tú tienes que entender que tienes que tener estrategias determinadas para distintas plataformas, ¿no? Y lo que tú decías, el Head of Content, por supuesto que es muy importante, porque siempre es importante la planeación, la estrategia, el lenguaje, alinear el lenguaje de tu empresa a los creadores de contenido. Hemos visto millones de casos donde los creadores de contenido, por decir alguna cosa, o hacer alguna cosa hacen quedar mal a una empresa y dañan la reputación de una empresa en 5 4 3 2 1. Pero también hay que tener un equilibrio porque también hay que permitirle al creador de contenido cierto grado de espontaneidad y creatividad y de estilo propio. Entonces es fundamental esa figura del Head of Content y de tener una línea desde arriba para evitar problemitas como los que te dije ahorita y que todo se salga de control, pero también hay que permitir esa creatividad y esa espontaneidad que permite que existan fenómenos y casos como el que tú hablas de Spirit. Muchas veces salen unas cosas y unos casos de éxito de la nada sin ninguna línea. Y fíjate que muchos intentan emular o copiar y ya no tiene el mismo impacto. Ya no tiene el mismo impacto. Yo no sé, a veces son cosas así, de la nada, respuestas rápidas e inteligentes. No sé si te acuerdas de Buró y el caso de la pizza y cómo entonces una pizzería inmediatamente dijo algo y armó todo un caso de éxito increíble. Entonces hay que, por supuesto, dar línea, pero también dar espacio a la creatividad, a la espontaneidad y al estilo propio. ¿Sabes una cosa que a mí me parece súper complicada? Uno debería tener su organización para poder lanzar, pensando una marca, para poder lanzar al mercado, o bueno, también para un influenciador, pero hay tanta información que uno cómo puede estar siempre al tanto de pasó esa cosa con la pizzería y alguien
que son brillantes y pueden sacar las vainas en 3 minutos, logran hacer algo de una creatividad para responder a algo que acabó de pasar hace 5 minutos. Pero sabes que también siento que pasa que mucha gente se pega como al trend y no funciona. ¿Sí me entiendes? O sea, como que siento que pasa un montón, entonces que la pizzería lo sacó y entonces lo quieren copiar, 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 copiar. Y nada más desastroso que esas copias. ¿Me entiendes? Entonces, por ese lado, yo siento que eso es fatal. Yo no resueno con eso. em, pero sí siento que hay que estar muy en la jugada, hay que estar muy alerta de todo lo que está sucediendo. Sé que hay un mar de información, pero sí toca estar muy alerta de lo que puede estar sucediendo y, por supuesto, tener mucha creatividad. Creo que lo más importante Es la acá es la creatividad creatividad. y la autenticidad. Volvemos a la autenticidad, no pegarse, no copiarse, porque no funciona. Es que tú ves cómo todos se quieren copiar y ya es como, no, ya, a ti ya no te funcionó. Eso ya pegó una vez, ya no pega dos veces. Eso es como las segundas, las terceras y las cuartas partes de las películas. Ya no funcionan y el diablo se viste a la moda. O Eso sea, justo te iba a ninguna, decir. No quería ninguna decirlo, pero justo te funciona. iba a decir. Entonces, lo auténtico, lo creativo, lo real. Entonces, lo mejor si yo voy a contratar, digamos, a 10 influenciadores para, de pronto en una campaña específica para, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, como lo quiera contratar. Yo normalmente tengo un script, yo quiero que digan esto, pero lo más importante es que pueda coger, que no digan exactamente lo que yo le estoy diciendo, sino que puedan coger la información y decirlo de la manera en que ellos lo dirían Exacto. para que tenga un impacto mucho más grande. Así es como yo lo trabajo, es como a mí me gusta, es el consejo que yo le doy a las empresas. Yo siempre les digo como, bueno, ¿cuáles son los key Bullet points? points. Ajá. Dame dos datos, tres datos específicos que creas que son los mensajes clave que tenemos que comunicar. Los bajo al creador de contenido y le digo, hazme una propuesta. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo lo comunicarías? ¿No? Porque además también hay un tema de respeto. A mí me pasó, como te decía, yo soy creador de contenido y una vez una marca, competencia de Rappi, me dice, te quiero contratar. Listo, perfecto. Mándame tu contenido. Mando mi contenido. Em, y me dicen, vuelven a mí y me dicen como, no, es que te sentimos súper serio, súper acartonado, no sé qué, te voy a mandar un ejemplo de un creador de contenido para que lo hagas parecido. Me mandan un creador de contenido, Dios mío, no lo voy a imitar para que no se dé cuenta quién es, pero que a mí me genera cringe. O sea, yo lo veo y a mí me da pena ajena la manera en que comunica, punto. Seguramente yo soy muy serio y acartonado, pero es mi lenguaje, es mi manera de comunicar y es la manera en la que me ha funcionado con mi público. Y a mi público, y a mi comunidad, y a mis seguidores les gusta ese nivel de acartonamiento. Period. Ese eres Yo no tú. puedo llegar, y a mí me pareció tan irrespetuoso de la marca, porque yo les dije como, espérate, ¿tú no viste antes mi contenido? ¿Tú no te diste cuenta cómo es la manera en la que yo hablo? ¿Cómo me comunico? No me vengas a decir que yo tengo que, hola, hola, ¿cómo estás? No, no, yo no soy así. Yo no hablo así. Me voy a ver ridículo, me voy a ver impostado. No va a funcionar. No me lo va a comprar absolutamente nadie. Si a ti te funciona la manera en la que yo hablo, perfecto. Si no, no. Entonces, ojo, es dar una directriz, pero respetar la esencia del personaje, respetar la manera en la que la persona habla, la manera en la que la persona se comunica, ¿no? Eso es clave. No, volviendo, auténtico. Uno Ujú. tiene que ser auténtico. Ahora, ya hemos hablado de todo el creator economy, ahora sombrero de influenciador. Cuando tú empezaste, tú dices, no tengo ni idea cómo me empezaron a seguir tantas personas. Obviamente estás en el medio, conoces mucha gente y relacionamiento es eso. Y en ese momento uno casi que se relaciona por redes sociales. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo? ¿Tú lo tenías pensado, o sea, tú tenías ese North Star pensado, yo lo quiero hacer así, así, o se fue dando? La verdad se fue dando y yo creo que lo clave aquí es también generar comunidad y hablar de lo que uno sabe. Entonces, hay temas que a mí me apasionan o hay temas, yo por ejemplo me di cuenta, yo soy homosexual, entonces yo hablaba mucho de
los derechos de los homosexuales, yo hablaba mucho de las películas gays, lo que a mí me gustaban, de no sé qué, bla, 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 de por qué el gay pride, de por qué ta, 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 y me di cuenta que me empezaban a seguir muchísimos gays. Pues o sea, así de sencillo, es uno de mis nichos. Claro. Creé comunidad a partir de un discurso específico o de un tema específico. Y por supuesto, a mí me sigue mucha gente por la industria en la que me muevo, no solo eso, por la moda, bla, bla, bla. Pero yo sí me he dado cuenta que gran parte de mi público es LGBT. Entonces creé una comunidad a partir de una narrativa, a partir de un background, a partir de un camino que he vivido, a partir de que tengo espacios de exposición y muchas veces uno de una u otra manera se convierte también en voz de otras personas. La gente te admira, te sigue por la manera en la que tú hablas, por el contenido, por tus posiciones frente a determinados temas, porque tengas la valentía o no de tocar determinados temas. Entonces, en mi caso, se ha venido dando por eso. Yo siento que también se ha transformado mucho y ojo, yo siento que se ha transformado la manera en la que yo hablo en mis redes a como yo soy en mi vida. Mira que yo antes también pensaba y tenía mucho el chip de le hablo a un público y también me cohibía en hablar cositas o en decir Ujú. cosas. Hoy en día me relajé y seguramente también pasa en mi vida diaria, ¿no? Entonces ya yo hablo y yo ya me di cuenta que ahora yo publico pensando en que eso lo va a ver la gente más cercana a mí, mi familia y mis amigos. Y cambié completamente el chip. Entonces hoy en día mi tono es hacia allá y me ha funcionado. He crecido, he, ¿Cómo se- eres tú he normalmente? seguido creciendo, ¿cierto? Pero sí se ha transformado de esa manera. Y yo siento que así ha sido también mi vida, como no dejar, no intentar agradarle a todo el mundo, no intentar ser tan políticamente correcto. Ujú. Y hoy en día toco temas que tal vez hace tres años no tocaba porque me sentía cohibido de lo que fuera a pensar determinada persona o no, o pensando en que me fueran a dejar de seguir, ¿puedes creer? Eso pasa mucho. Muchísimo. Y hoy en día dije, no, si me dejan de seguir es porque no era mi comunidad, es porque no resuena conmigo, es porque no les interesa mi contenido y punto. Y está perfecto. Y no necesito los números, Yo ¿no? creo que cualquier creador llegar al punto en el que estás en este momento es putamente difícil, pero ya cuando lo logras, ya todo cambia. Y siento que no solo como creador de contenido, sino en la vida, es lo que te estoy diciendo y haciendo como el paralelo. Me ha pasado y en estos días justo, y por eso te lo digo, estuve pensando en eso. Y es súper liberador y funciona, yo siento que funciona. Y en mi caso ha sido eso, yo sí me sentía muy cohibido, muy cohibido. Yo, por ejemplo, lo digo porque no me importa, yo antes decía, Dios mío, soy gay, tengo que ser de izquierda, punto. Tengo el label, ¿no? LGBT, mujer, feminista, izquierda. ¿Por qué? Si yo soy de centro, sí, Total. porque no puedo estar en desacuerdo con determinado grupo político, porque no, porque es que estoy encasillado acá. Sorry, lo siento en el Aquí, alma. esto soy yo. Cero políticamente correcto, esto soy yo y si quiero hablar de esto, voy a hablar de esto. Y si me alejo de determinado colectivo porque me politizaron, me alejo. Hasta luego, que les vaya muy bien. Si no pertenezco y me dicen que soy un traidor porque, ajá, chao. Entonces, hoy en día, lo que te digo, toco los temas que quiero tocar, aun cuando me digan que no soy políticamente correcto, no me interesa. Y hablo lo que quiera hablar y lo que resuelve conmigo y pensando en que le estoy hablando a mis amigos, a mi familia, a la gente que quiero y a mi círculo más cercano. Y en eso transformé mis redes sociales y así publico. Dejé de ser un poquito tan estratégico, ¿no? Yo entiendo que hay que tener línea, por supuesto, y todo lo que hemos hablado anteriormente, pero siento que así también funciona. O sea, ¿tú no sientes que tienes un sombrero de tu Cami y un sombrero de Cami redes sociales? Siento que antes sí lo tenía, siento que así comenzó, siento que igual uno sí es un personaje frente a distintas personas. Ujú. Tú eres Camilo, un Camilo frente a tu mamá, un Camilo frente a tus amigos,
un Camilo frente a tu prima, un Camilo frente a tu novio y muchas veces eres un Camilo frente a tu público de redes sociales, ¿no? Entonces yo sí sentía que antes sí existía un personaje un poquito más claro y más evidente en redes versus la persona que yo era. Eh, pero con el tiempo esa diferenciación se ha ido difuminando y cada vez, y lo he entendido, y ha sido un proceso y ha sido un camino, he entendido que no tienen por qué ser cosas diferentes, ¿cierto? Si bien uno, pues obviamente no es el mismo frente a todo el mundo, siento que en la medida en que cada vez se alinee más y sea uno un poquito más parecido, es mucho mejor y es mucho más tranquilo y es mucho más liberador, porque puede llegar a ser muy agotador. 100%. Puede llegar Sí, a ser muy uno, agotador, o claro. sea, el personaje versus lo que soy versus... puede ser muy agotador. Me encanta. Cami, para terminar, nosotros a todos los invitados les decimos, aquí tenemos una caja de herramientas porque estamos hablando de muchos temas que los creadores de contenido necesitan y no tienen dónde. Entonces, ¿cuál sería la herramienta que tú le dejarías a todas las personas para la cajita de herramientas en la casa de MIDI? Em, bueno, mi propósito y siempre, no solamente profesional, sino como de vida, yo he sentido que ha sido conectar. Y ha sido conectar porque he entendido la importancia del network, de las relaciones que tienes, ¿cierto? Pero lo que yo le diría a la gente es, no te sirve de nada los números si no existe calidad, si no existe confianza, si no existe relacionamiento. Entonces, eso sería como entender la importancia del network, pero de un network trabajado, de un network real, de un network que te ayude a crecer y que te ayude de verdad a generar oportunidades reales. Me encanta. Mi Cami, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Me encantó esta conversación porque muchas veces la gente no entiende la importancia de eso, de con quién creces, de qué personas eliges para tener a tu alrededor, porque no se trata de los miles y miles de seguidores, sino se trata de tu entorno más cercano, de a quien ves crecer, de a quien ayudas a crecer y de quien te ayuda a ti también a crecer. Eso es lo más importante, como dicen, uno es los cinco que te Ajá, relacionan. exactamente. Obviamente en redes sociales es muy grande, pero esto de todo el network y eso es extremadamente importante. Mi Cami, gracias. Gracias, Lisa. Gracias a todos.